Estamos acá en compañía de Nelly Delgado. Ella es especialista en autismo y abordaje familiar, tiene maestría, tiene doctorado en autismo y es la directora del Centro de Atención Temprana Habla Conmigo. Gracias por estar aquí, Nelly, bienvenida, un inmenso placer tenerla acá. Lo decíamos al inicio de nuestro programa que quisimos dedicar este tema o la entrevista del día de hoy a propósito de la celebración o la conmemoración del día de ayer, del Día Mundial del Asperger. Un síndrome, y usted nos va a ir corrigiendo porque con usted nos vamos a educar y nos vamos a informar mucho más. Primero, para que nuestra audiencia, quien quizás no lo tiene claro, no lo sabe, con usted vamos a hablar, a recordar un poco qué es el síndrome del Asperger. Lo interesante es las señales de alerta, cuándo tenemos que atender, cuándo se nos tienen que encender las alarmas. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Hola, papis y mamis y todos los familiares que nos están viendo y toda la gente que nos está viendo. Gracias de verdad. Es importante señalar que en el año 2013, hace aproximadamente 9 años, Asperger pasó a ser el trastorno del espectro autista dentro del DSM-5, que es el clasificador internacional de este tipo de patologías y trastornos. Entonces, el Asperger vino a ser integrado dentro del trastorno del espectro autista, por lo tanto lo tratamos como autismo, como trastorno del espectro autista. Las señales de alerta son muy importantes conocerlas, saberlas y manejarlas como papás, más que como especialistas, que obviamente uno lo estudia a lo largo de la vida y seguimos en este camino, porque el estudio nunca termina, nunca se acaba, nunca dejamos de aprender, ya que cada día hay estudios nuevos que nos ayudan y nos enseñan. Pero papá y mamá y los familiares, incluso vecinos en general, deberían tener claro todas las señales de alerta que nos van a permitir a nosotros poder abordar a tiempo a nuestros pequeños. Esas señales de alerta son unas muy específicas, por ejemplo, que el niño no te mire a los ojos, que no haga contacto visual, que no tenga sonrisa social, que el niño no responda a su nombre, que no siga órdenes, que no respete turnos, que el niño tenga alteraciones sensoriales de las que vamos a hablar, vamos a desarrollar un poco el día de hoy, que tenga obviamente alteraciones o dificultades para la adquisición del lenguaje, estereotipias, movimientos, que no tenga juego funcional. Por ejemplo, estos peques que tú les das un carrito y no lo ruedan, sino que lo lanzan, lo miran, lo voltean. Generalmente los niños tú le das un carrito y va a hacer el uso funcional de ese objeto. Estos niños con un trastorno del espectro del autismo no hacen juego funcional, entre muchas otras características, pero las más importantes son el lenguaje, la alteración sensorial y las conductas adaptativas sociales. Tenemos una alteración muy importante y muy marcada en el área social. No tenemos conductas adaptativas sociales, por lo tanto, esas tres son la columna vertebral de nuestro despistaje en este tipo de niños. Nelly, cuando usted habla de estas señales de alerta, además interesantes, ¿a partir de qué edad nosotros tenemos que estar atentos del desarrollo de nuestros hijos? Sí. Nosotros tenemos un protocolo que acabamos de traer, un grupo de nuestro equipo, estuvimos fuera en Europa, seguimos formándonos allá y estamos reciente aquí y traemos un nuevo protocolo. El nuevo protocolo nos dice que ese despistaje o ese diagnóstico ya se puede hacer desde que el niño tiene 1 año de edad, desde que el niño ya no tiene sonrisa social, desde que el niño ya no responde a su nombre, desde que el niño no ubica sonidos en el espacio sin tener ningún tipo de problema auditivo. Ya nosotros podemos tener ciertas señales de alerta. Es por ello que desde Habla Conmigo hemos lanzado un despistaje, tamizaje, screening, como se quiera llamar, a nivel nacional todos los días viernes para, por supuesto, despistar, detectar tempranamente todo este tipo de trastornos, porque nosotros manejamos en la infancia lo que llamamos plasticidad cerebral, que se da entre 0 y 7 años de edad, según la investigación basada en la evidencia. Entonces, si nosotros tenemos esa plasticidad cerebral solo hasta esa edad, tenemos que tener el máximo del aprovechamiento para poder intervenir o estimular tempranamente a ese niño con la idea de integrarlo a nivel académico en sus edades cronológicas o en un aproximado. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico entre el primero y el segundo año, con toda seguridad, si comenzamos todo el enfoque y el protocolo terapéutico y familiar, que es el único que funciona, está demostrado científicamente, entonces podemos tener a un niño que, si hacemos ese acompañamiento,
ya a los 6 años podemos hablar de una integración verdadera. Yo pongo mucho este ejemplo. Los niños son los carros y los papás somos la gasolina. No podemos lanzar al carro a una autopista sin gasolina. Entonces, si nosotros lanzamos al carro sin gasolina, vamos a quedar parados, detenidos, pues es probable que tranquemos el paso, es probable que choquemos, porque papá y mamá y familiar somos la gasolina de estos niños. Entonces, tenemos que poner gasolina para que el carro arranque. ¿Qué entonces es la gasolina? Es papá y mamá y todo el aspecto terapéutico. Entonces, ese carro va a arrancar cuando tiene gasolina. Entonces, todo este espacio entre 0 y 7, que es el tema de la plasticidad cerebral, si lo abordamos como debe ser, con el protocolo terapéutico y familiar, entonces ese niño, con toda seguridad, el 90% de estos niños con el trastorno del espectro del autismo van a tener altas posibilidades de ser integrados en escolaridad regular. Ahora, a propósito de esas señales de alerta, quizás hay papás que tienen niños de 5 años y los llevan a un colegio regular, vamos a llamarle así. Quizás papá, mamá no ha logrado determinar ciertas señales. Los educadores, en el todo, llamémosle así, están en la plena capacidad de identificar algunos rasgos, algunas señales que llamen la alerta, que llamen la atención y le digan a papá, mamá, mira, algo está pasando con tu hijo. Me encanta tu pregunta y de verdad la agradezco y la valoro muchísimo porque sí, estamos frente a un tema importante a nivel académico. Si nos llegan niños, obviamente de otras edades, no la que quisiéramos que nos llegara, como les digo, entre 1 y 2 años. Evidentemente nos llegan niños de 5, nos llegan niños de 16 años, adolescentes de 16 años, a los que nosotros les diagnosticamos el autismo después de que durante 16 años un grupo de profesores, psicólogos, expertos y familiares nunca se los detectaron. Entonces, los profesores realmente no tienen por qué tener esa capacitación, porque no están formados para ello, no son especialistas. Sin embargo, desde el momento que se conoce mucho más acerca del trastorno del espectro del autismo, sí hay unas señales de alerta muy claras que les hacen ruido, les llaman la atención y nos llaman a nosotros los especialistas. Y esta pregunta es muy buena porque deriva en, nosotros hacemos acompañamiento académico. ¿Qué es el acompañamiento académico? Formamos a los docentes, a todos los docentes que deseen ser formados, damos charlas gratuitas en todos los colegios de Caracas, estamos en ello, y en esas charlas gratuitas damos todas las señales de alerta para diversas patologías y trastornos, para que los profes tengan la posibilidad y capacidad de detectarlo, de verlo, de observarlo y de entonces llamar al especialista o decirle a los papás, pasa algo, me gustaría que fuera evaluado por un equipo multidisciplinario, porque quiero dejar algo muy claro. El diagnóstico del trastorno del espectro del autismo no es un diagnóstico médico, es un diagnóstico multidisciplinario por un equipo diverso en el que está incluido terapeutas ocupacionales, de lenguaje, psicología, familiares y un sinfín, estimuladores, psicomotricistas, psicopedagogos. Entonces, ¿por qué? Porque realmente son ellos los que por cada uno ven todas esas señales de alerta. Las alteraciones sensoriales solo las ve un terapeuta ocupacional, por ejemplo. Obviamente nosotros los expertos en autismo estamos formados para detectar todas las alteraciones, pero luego entonces, zapatero a su zapato, cada uno de los especialistas sabe cómo abordar cada caso y cada necesidad de cada niño. Neni, estaba leyendo y de hecho lo comenté, no sé si escuchaste mientras esperabas para poder sentarte acá a la entrevista, que supuestamente, por favor tú me corriges, se da más en niños que en niñas. Correcto. ¿Por qué esto? Maravilloso. Sí, 2 respuestas aquí. La prevalencia está muy clara en la investigación basada en la evidencia, es más en varones que en niñas, en chicos que en chicas. El por qué se da, lamentablemente, hasta el día de hoy, 19 de febrero, no podemos respondértelo porque no ha existido hasta el día de hoy una causa. Hay investigaciones arduas y exigentes que se están dando a nivel mundial en torno a entender las causas del trastorno del espectro autista porque realmente es bien complejo. Sin embargo, hay mucha información de acuerdo a estudios científicos que ya nos van diciendo que hay un porcentaje importante donde nos dice que la dieta funciona, una dieta, por ejemplo, baja en gluten, un alto porcentaje de niños con alteraciones sensoriales donde la terapia ocupacional funciona. Casi todos los niños tienen problemas de lenguaje donde la terapia de lenguaje funciona y realmente sí, se da más en varones que en niñas y no se ha descubierto aún la causa, pero sí hay una información allí que tiene una
un tipo de derivación genética, luego hay informaciones con respecto a un tipo de protocolos, hay algunos niños, un porcentaje mínimo que requiere de medicación y por lo menos el estudio sí nos ha dicho cómo se recupera, cómo los ayudamos, cómo los integramos, cómo hacemos que su vida sea más autónoma, más independiente y más feliz dentro de su entorno. Pero las causas lamentablemente estamos aún esperando que se den. Ahora, cuando hablas del tema de un niño más feliz, los niños, uno los va formando, uno los va guiando, uno les va diciendo, es el adulto el que le pone las limitaciones al niño, es el adulto el que de alguna manera le pone la etiqueta al niño. Un niño que quizás ya presenta este trastorno, ¿ok? De, qué sé yo, a los 3, 4, 5 años, pudiéramos decir que es un niño igual feliz. ¿Cuándo deja de ser feliz? Cuando recibe el juicio, cuando recibe la crítica, cuando recibe cuando quizás recibe la exclusión por parte de su entorno. Es una pregunta bastante difícil y compleja. Vamos a intentar dilucidarla. Un niño es feliz definitivamente si recibe el amor de su familia. Y cuando te digo amor, no es el amor de caricias, cariño o una palabra bonita. Cuando te digo amor, es un conjunto de situaciones y circunstancias que debemos proveerle a nuestros hijos. Eso es la felicidad. Entonces, si nosotros como papás, por ejemplo, conocemos, yo siempre tengo un lema, conocer, preparar e integrar. Si nosotros como papás conocemos a nuestros hijos de verdad y sabemos de qué pata cojea, si sabemos qué es lo que les duele, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué siente, qué no siente, cuándo se pone bravo, cuándo algo le duele, cuándo algo lo hace sentir triste, entonces estamos entendiéndolo y conociéndolo. Si nosotros conocemos a nuestros hijos, podemos saber que algo pasa o que algo no pasa. Luego de conocer y ver que algo pasa, entonces podemos ayudarlo, buscando obviamente a un equipo que nos pueda ayudar a nuestros niños y a nosotros. Y luego entonces viene la integración. Entonces volvemos a la felicidad. Nosotros tenemos muchísimos niños con el trastorno del espectro del autismo, desde hace 25 años, que creamos la primera unidad de autismo del Hospital Dr. Domingo Luciani del Seguro Social a nivel nacional. Fuimos las creadoras de la primera unidad de autismo del Seguro Social. Y nosotros veíamos con preocupación que a muchos niños se les tildaba de niños que tenían problemas de conducta. Cuando nosotros los evaluábamos y los valorábamos más a profundidad, nos dábamos cuenta que esos supuestos problemas de conducta eran alteraciones sensoriales. ¿Qué pasa? Que si a mí me molesta una etiqueta, que si a mí no me gusta que me corten el pelo, que si no me gusta que me corten las uñas, que si me molesta el ruido, las luces, los olores, la comida, y me estás obligando porque un entorno me pide que yo tenga que socialmente vivir ello, obviamente voy a estar irascible, irritable, molesta y mi conducta se va a ver alterada. Si tú en este momento me pones un estímulo que a mí me moleste, claro que mi conducta se va a ver alterada. Entonces se descubrió que las alteraciones sensoriales traen como consecuencia los problemas de conducta. Por eso tenemos que conocer y observar bien a nuestros hijos. ¿Qué color les gusta? ¿Le gusta que le corten las uñas de los pies? ¿Le gusta que le cortes el pelo? ¿Cómo podemos ayudar para que ese momento no sea traumático, no sea doloroso? A los niños realmente les duele porque a nivel sensorial tienen algo alterado allí y hace que realmente se sientan incómodos. Entonces queremos a un niño incómodo, queremos a un niño molesto, queremos a un niño triste, hablando de la felicidad, un niño que no duerme, un niño que no juega porque le molesta algo a nivel sensorial. Por eso es tan importante la terapia ocupacional en este tipo de casos y que papá entienda absolutamente todo. Siempre me voy a ir a que papá, mamá y familia, que lo decías antes, se involucre activamente. ¿Por qué? Porque los niños nos necesitan. Entonces es muy importante que logremos la felicidad. ¿Y cómo la logramos? Conociéndolos, entendiéndolos y abordando lo que les pasa. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, tenemos estadísticas en el país. Tenemos estadísticas, actualizadas. Fíjate. No tenemos estadísticas actualizadas. Fíjate, hay una estadística a nivel internacional que habla de un niño, un caso de trastorno del espectro autista por cada 44 niños. Se habla también, según el Centro de Estudios para la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos de Norteamérica, que aumentó el trastorno del espectro autista en un 32,2%. Si nosotros hacemos una extrapolación o una proyección de datos, según la última estadística en Venezuela, que fue en el año 2012,
y tomando en consideración una cuestión estadística un poco compleja, pero se las voy a tratar de hacer fácil, que es el crecimiento demográfico, la cantidad de niños nacidos vivos, y eso entonces lo llevamos a ese porcentaje, podemos proyectar que tenemos aproximadamente 2 millones de niños venezolanos con alguna dificultad y aproximadamente 1,5 millones con el trastorno del espectro autista en diferentes niveles, grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 es el famoso síndrome de Asperger, que como te dije al inicio, ya está incluido dentro del trastorno del espectro del autismo desde el año 2013. Entonces, 2 millones aproximadamente, ¿no? Evidentemente, de venezolanos con alguna, de niños venezolanos con alguna dificultad. TDAH, autismo, trastorno generalizado del desarrollo, un sinfín, dislexia, trastornos del lenguaje propios. Ahora, y en nuestro país tenemos centros o sitios especializados en donde se pueda tratar este tipo de trastornos de forma gratuita. Es una pregunta que realmente me entristece responder. Como te decía anteriormente, nosotras pertenecimos durante 20 años al Hospital Domingo Luciani, donde se creó la primera unidad que lamentablemente fue cerrada por falta de fondos. Y si escaseamos en el país de centros que puedan hacer ese acompañamiento tanto terapéutico como familiar a todos nuestros niños, no solamente con el TEA, sino con otras dificultades. Zulia encabeza, el estado Zulia, Maracaibo encabeza esta estadística, o sea, tiene mayores centros de apoyo a nivel nacional. Luego entonces hablamos de todo lo que es Distrito Capital, Estado Miranda, Estado Carabobo, ¿no? Como los países donde más se detecta, porque pues seguramente habrá mayor partida presupuestaria para ello. Sin embargo, repito, si extrapolamos y hacemos proyecciones en todo el país, seguramente hay muchos niños que no están siendo llevados como debe ser y están pues catalogados como cualquier otra patología, niños con problemas de aprendizaje, porque obviamente si yo no socializo, si yo tengo alteraciones sensoriales, si tengo alteraciones del lenguaje, no voy a poder acceder al pensamiento. Siempre hablamos de que el movimiento antecede al lenguaje y el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Si no tenemos lenguaje, que es el 100% de los niños con TEA, ad integrum, o sea, el 100% de los niños con TEA tienen alteraciones del lenguaje. Y si no tenemos lenguaje, no podemos acceder al pensamiento. Ojo, papá, sin tener ningún tipo de déficit cognitivo, o sea, sin meternos con el tema de inteligencia. Los niños pueden tener una inteligencia promedio, pero el lenguaje no les permite acceder al pensamiento y al aprendizaje. Y dado esto que dices ya antes de ir a la pausa, es que lo delicado de esto es cuando quizás niños de escasos recursos, en donde tienen más limitaciones en casa, donde papá y mamá quizás tienen un nivel de atención un poco menor, producto de la misma condición. No quiero decir que no los quieran, simplemente una condición de que tienen que salir rápido, hay que ir a trabajar desde muy temprano, llegan muy tarde y quizás descuidan esa parte, y en ese tipo de poblaciones, vamos a llamarle así, o de sectores, donde tú dices, wow, porque no distingue clase social, ni mucho menos. No distingue absolutamente nada. Ahí es donde... Es preocupante. Claro, y las campañas informativas tienen que hacerse, o sea, se tienen que hacer sentir, ¿no? De alguna manera, para que la información llegue hasta el último rincón de nuestro país y del mundo entero. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de hormiguita a nivel nacional, pues porque mi padre de alguna manera me ha enseñado este tema de la investigación, y estamos tratando de llevar, como dices tú, a cada rincón del país la información, primero para hacerles saber, papás y mamás, que no están solos, que nos tienen a nosotros te digo, a mucha gente, a muchos especialistas a nivel nacional, y que estamos aquí para ayudarlos y para apoyarlos. Sabemos que no es fácil el diagnóstico, sabemos que es duro pasar ese duelo, entenderlo, sabemos que la negación tiene un porcentaje alto entre papás y mamás de este tipo de trastornos, porque no queremos que sean etiquetados, porque cuando nosotros tenemos unos hijos, nuestras expectativas no es que nuestro niño nazca con una dificultad, queremos que estén sanos. Sin embargo, pues a veces el mundo nos trae estas experiencias y debemos echar para adelante, como dicen, ¿no? Hay que echar para adelante. Hablábamos de algo interesante que yo quise retomar, que es el tema de las señales de alerta. No es lo mismo la señal de alerta de un niño de 1 año, quizás de meses también, ¿verdad? Correcto. Porque además que son nacen como aprendidos los niños, que una señal de alerta que me puede emitir un niño de 4 años, de 6 años, de 16 años, un adolescente. Entonces,
Me imagino que habrán señales generalizadas, como la mencionaste al principio de la entrevista, que quiero que por favor la repita, pero quizás de tal edad a tal edad, si es que la podemos dividir por rangos, que tú nos digas, miren, papá, mamá, atención, no sé, de tal edad a tal edad, estas más o menos son las señales de alerta. Claro que sí. Cuando nosotros tenemos un bebé, evidentemente que un bebé no habla, por lo que no puedo entonces tomar como una señal de alerta la alteración del lenguaje, que es una de las más marcadas en el TEA. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta en un bebé de 0 a 1 año que tiene o no tiene sonrisa social, que te mira o no te mira a los ojos a esa persona de mayor afecto, a esa persona de referencia, que pudiera ser, por ejemplo, mamá o papá, algún hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos un bebé pequeñito, nos damos cuenta si nos mira o no nos mira a los ojos, si hace ese contacto visual sostenido, si ese bebé se sonríe con nosotros, esa sonrisa social en el momento en que uno está haciendo un mimo, ese bebé precioso y le haces cosquillitas y lo tocas. Si ese bebé no tiene una sonrisa social con la figura de referencia, que es mamá o papá o un hermano en este caso, entonces nosotros ya tenemos allí una señal de alerta, porque el nene no se me ríe si yo le estoy haciendo un cariño, si me estoy riendo con él, si le estoy hablando bonito, porque no me mira. Normalmente los bebés miran a mamá, incluso desde que nacen. Los bebés nos miran fijamente. Cuando esa mirada no es sostenida, entonces ya es una señal de alerta. Cuando no hay sonrisa, es una señal de alerta. Cuando no voltea a un estímulo auditivo, es una señal de alerta, no solamente para TEA, sino, por ejemplo, para alguna hipoacusia, para un trastorno auditivo. Pero es importante hablar de esto porque muchos niños con trastorno del espectro del autismo, como les digo, Asperger, que está incluido allí, se dice a nivel coloquial que se comportan como niños sordos. ¿Por qué? Porque no te responden a su nombre y porque no siguen órdenes y no respetan turnos. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Mi hijo es sordo, que yo le digo, Luis, por ejemplo, Luis, te estoy llamando Luis, y Luis no te está prestando atención, pero sí está escuchando. Entonces no son niños que tienen ningún tipo de problemas auditivos, pero sí te está escuchando, pero sencillamente dentro de su trastorno y su dificultad no puede atender a su nombre. Luego entonces, cuando vamos avanzando, vemos la dificultad en el lenguaje. Ya un niño a partir del año, si nosotros tomamos el desarrollo de los hitos del desarrollo del lenguaje y de todas las áreas en general, nosotros nos damos cuenta qué deja o no deja de hacer mi hijo. Ya al año tiene que tener unas palabras, papá, mamá, bebé, agua, pan, dame, toma, y luego a medida que vamos avanzando en edad cronológica, tenemos que aumentar ese repertorio de vocabulario y de comprensión, de seguimiento de órdenes sencillas y luego más complejas. Entonces, entre 1 año y 2 años, si no tenemos ese repertorio de vocabulario acorde a nuestra edad, es otra señal de alerta. Seguimos con los mismos que luego se van increciendo, van aumentando. Entonces, luego tenemos ese niño que tú le dices, Luis, por poner, repito, un ejemplo de un nombre específico, pásame tu zapato, recoge tal cosa, siéntate, toma el agua, dame esto. Entonces, si tú te das cuenta que no te lo da, repito, por eso es que mamá y papá piensan que se comportan como sordos, pero no lo son. Es que no te están prestando atención y no están siguiendo las órdenes y no responden a su nombre. Esto entonces va a ir aumentando. Luego este niño que es muy retraído, ya entonces con 3 años, que no juega con otros niños, que de repente no tiene conductas adaptativas sociales y que va más allá del saludo, que de repente tú le dices siéntate y no se sienta en un lugar donde todo el mundo está sentado, que no imita, y que pudiera entonces, hay otros casos de niños que pudieran haber adquirido el lenguaje y luego haberlo perdido. Hay un punto de quiebre en algunos casos de TEA entre los 2 y los 3 años de edad. Luego entonces estos niños que ya van, por ejemplo, a una fiesta infantil, un niño que está aislado, un niño que está retraído, un niño que tú ves que tiene selectividad alimentaria, es otra de las señales de alerta importantes. Oye, mi hijo no come puré, mi hijo no come cosas grumosas, mi hijo tiene un apego con el tetero, mi hijo tiene un apego con tal objeto, mi hijo gira los objetos o gira en sí mismo o camina en puntillas o aletea, por ejemplo, ¿no? Son muchas señales de alerta por edad. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta de esto, que el niño ya no quiere comer todo lo que tú haces y ya no es una cuestión alimentaria, sino de textura, de selectividad, entonces tú allí vas observando que esas señales de alerta van aumentando. El tema alimentario es súper importante porque muchos niños que quieren comer, pero no todas las comidas las toleran por un tema sensorial. Siempre se nos va a meter el tema sensorial, siempre. Entonces tú te vas dando cuenta que hay niños que no les gusta abrazar o que los abracen, tocar.
algunas texturas, niños que tienen alteraciones en el sueño. Entonces, todas estas señales de alerta luego se van a ver como en aumento hasta todas las edades, hasta que papá y mamá o un familiar busquen la ayuda. Pero es muy fácil realmente observarlas en casa. Lo que no es fácil es que papá y mamá, estoy segura que las han observado. El problema es que no las aceptan. No estamos aceptando que a nuestros hijos les pasa algo. Y es como cuando uno dice, creo que tengo algo, pero no quiero ir al médico para que no me lo diagnostique. Entonces, claro que hay miedo. Yo también tengo miedo, papá y mamá. Todos tenemos miedo. El miedo es válido y el miedo es normal, pero hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque mientras más rapidito podamos hacer ese diagnóstico, más rapidito podemos abordar el caso y más rapidito ese niño puede hablar, puede estar tranquilo, puede estar feliz y puede ser integrado luego a una escolaridad, sea regular en la mayor parte de los casos o sea especial. Ahora, Nelly, hay casos en los que papá, mamá no aceptan, están en ese proceso de negación. La mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Van a una escuela regular y se les hace más difícil, ¿no? La integración, etcétera. Ya lo vamos a responder. Mira, hay unas preguntas y comentarios que hacen que no queremos dejar pasar. Armibel escribe, buenos días, orgullosa de ser madre Asperger. Es una aventura disfrutar sus ocurrencias y me arranca risas, sin perder la capacidad de asombro. Con la cantidad de conocimientos e información de cultura general, ni hablar cuando tiene Asperger a 1000. Falta poco ya en trabajo de grado para la licenciatura de bioanálisis. Madres, les digo que sí se puede. Esto es un testimonio que tú dices, wow, y pueden hacer una vida normal, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, también hay que buscar la connotación a lo que es normal. Quizás lo que es normal para ti no es normal para mí, ¿no? Pero una vida regular. Es muy interesante este testimonio o afirmación. De verdad que es muy interesante porque quisiera detenerme aquí. Como papás, felicito a mamá, felicito a su hijo y felicito a todas las mamás que están muy orgullosas de sus hijos y que todos los hijos puedan ir adelante en todas sus áreas. Es bien importante señalar y determinar que el TEA tiene distintos niveles, tiene distintos grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Obviamente estos grados van en detrimento o en mejoría de los síntomas. Entonces hay unos más leves, unos moderados y unos severos para llevarlo al lenguaje coloquial. Entonces, ¿qué pasa? Mamá y papá siempre estamos como muy involucrados en el área académica. Oigo papás con preocupación, mi hijo lee a los 3 años, mi hijo se sabe las capitales de los países a los 4, mi hijo sabe sumar a los 5. Sí, papá, eso está muy bien. Sin embargo, los hitos del desarrollo nos dicen, voy a hablar un poco del inventario de desarrollo de atención temprana, que es muy importante en estos casos, y nos dice que los seres humanos tenemos distintas áreas de desarrollo. Tenemos la académica, tenemos la social, tenemos obviamente la de autonomía o independencia, tenemos la de lenguaje, tenemos la parte obviamente psicomotriz o de motricidad, el área física, ¿no? Entonces, las áreas deben estar desarrolladas más o menos juntas. No podemos solamente decir es que mi hijo lee, pero tu hijo llora, tu hijo se preocupa, tu hijo sabe gestionar un problema, tu hijo sabe jugar, tu hijo utiliza plastilina, tu hijo pinta, tu hijo juega con sus compañeros, tu hijo socializa. O sea, es un pocotón de cosas dentro de un grupo grande de hitos del desarrollo. Entonces no nos podemos quedar solo con uno. ¿Por qué? Porque luego de 25 años, les puedo decir mi experiencia, nos han llegado jóvenes, adolescentes de 14 a 17, 18 años, no diagnosticados previamente, que han tenido problemas, por ejemplo, que ya se va a tocar más adelante, en las relaciones interpersonales, con respecto a su sexualidad. Las niñas con TEA no saben, no entienden el tema del desarrollo de la menstruación, los niños no saben cómo manejar su sexualidad cuando tienen una novia, cómo manejar el amor, cómo manejar el afecto físico. Entonces sí, está muy bien que sean muy buenos y muy brillantes, sin embargo, ¿dónde me dejas la parte más importante de la vida, que es la parte humana? De nada me sirve que yo pueda sacar 20 en un examen cuando yo no sé ni siquiera tener una amistad, cuando yo no sé conversar con mi mamá y mi papá, cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé cómo gestionar mi propio dolor y sufrimiento, mi llanto, cuando no estoy durmiendo, cuando no sé qué cosa pasa en mi cabeza, cuando me molesta el entorno y me duele el cuerpo y me duele el alma. Entonces vamos a quitar ese mito de que lo maravilloso es lo académico. Lo académico para mí es lo más insignificante del mundo. Me importa que un niño sea feliz
Y obviamente lo académico, nosotros siempre empujamos a nuestros hijos a que estudien, a que se preparen, a que tengan un oficio, pero primero que no todos los niños, sean TEA o no, van a poder llegar a eso, por 1000 razones. Y el que puede llegar, obviamente yo quiero que llegue con todos los hitos del desarrollo lo más integradamente posible. Repito, de nada me sirve que yo saque 20 a un examen cuando yo no sé tener una novia y sufro porque sencillamente quiero tenerla y no sé cómo abordarlo. Hay preguntas, Cris Creaciones. Pregunta, ¿tiene seguimiento para los chicos en edad adulta? Sí, tenemos seguimiento porque es importante señalar y destacar que el trastorno del espectro autista, con él nacemos y con él nos vamos. No hay cura porque no es una enfermedad, es un trastorno y tiene un seguimiento en todas las edades. Tenemos especialistas para la edad infantil, luego para la etapa de la adolescencia y para la etapa de la adultez, en torno incluso a talleres laborales y todo lo que es el abordaje, incluso cómo manejarme con mi esposa, con mis hijos. Lo que hablábamos en el corte, las conductas aprendidas. En el TEA tenemos que enseñar conductas que no son espontáneas como en otro tipo de niños, por ejemplo, pero entonces que de acuerdo a cada circunstancia o a cada exigencia social, vamos a enseñar esas conductas que luego van a ser aprendidas por ellos y las van a utilizar en el momento en el que las necesiten. Ya luego cuando eres adulto, obviamente algunos necesitan apoyo, algunos ya no porque se saben regular. Hay una película muy interesante que se llama Temple Grandin, que es una chica con TEA en los Estados Unidos y ella aprendió a regularse, ella tenía unas alteraciones sensoriales fortísimas y aprendió a regularse, ella misma construyó un implemento que la apretaba, la ajustaba. En el tema sensorial hay unos niños que les gusta que los aprieten fuerte, otros que no les gusta que los toquen, a ella le gustaba que la apretaran, entonces ella construyó un implemento donde ella se regulaba y volvía a su clase en la universidad. Y pongo este ejemplo porque ya en el adulto, a la pregunta que hacen, pueden tener la capacidad de regularse si han tenido preparación, si no han tenido una preparación previa, podemos prepararlos a regularse de adultos. Escribe Aura M0510, mi nieto es detectado con autismo leve, pero lo amamos. Lo más difícil es dónde hacer terapia por los recursos económicos. Claro, sí, siempre los vamos a amar. O sea, nuestros hijos son nuestros hijos y nuestros nietos son nuestros nietos. El amor no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y ese amor, abuela, sígueselo dando porque es lo que lo va a llevar adelante. Nosotros te vamos a dar unas estrategias importantes en el hogar, dietas, no necesitas dinero para hacer una dieta específica en el niño, en el caso que lo necesite. Nuestra compañera más adelante nos va a dar unas súper recetas, súper económicas con cosas que tenemos aquí a montón en Venezuela. O sea que hay luz al final del túnel, podemos lograrlo. Tenemos el 2 de abril una concentración en el Parque del Este gratuita donde vamos a dar todas las estrategias a los papás de bajos recursos para que por lo menos desde casa pudiéramos empezar a hacer algo. Escribe Maite Ortega, mi hijo tiene autismo, mi pregunta es, ¿por qué el autismo se ha vuelto tan comercial? El autismo no se ha vuelto comercial, mamá. El autismo está empezando a diagnosticarse de unos años para acá, porque antes no se diagnosticaba, se confundía con esquizofrenia infantil y luego se está descubriendo qué es. Entonces, repito, no es comercial, es un trastorno del espectro autista que padece 1 de cada 44 niños y aquí en Venezuela me atrevería a decir 1 de cada 30, por lo que, repito, no es comercial, es un trastorno, real que tenemos que enfrentar como sociedad, como país y como seres humanos y como padres. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos, lo que hablábamos antes, unos centros públicos, obviamente nos vemos en la obligación de asistir a centros privados porque queremos ayudar a nuestros hijos, pero no es comercial. Escribe Maitena77, ¿por qué imponen a los niños TEA asistir a colegios regulares? ¿Deberíamos volver a colegios de educación especial? Te pregunta. No, eso es completamente falso. Repetimos brevemente, el TEA tiene unos niveles y unos grados, 1, 2 y 3. De acuerdo a la severidad, leve, moderado, severo, nosotros podemos, obviamente en el leve, lograr casi el 90% de la recuperación de todas esas características, en el moderado también un 70-80% y en el severo, entonces de acuerdo a cada caso vamos a ir estudiando y haciéndole el seguimiento en corto, mediano y largo plazo para determinar si requiere una escuela especial. Pero generalmente los niños que tienen el trastorno del espectro autista, la mayoría
pueden ser integrados e incluidos en escolaridad regular si han tenido todo el protocolo terapéutico y familiar adecuado. Obviamente, si no lo has tenido, tienes un déficit de aprendizaje muy importante y eso te va a llevar a ti a que la persona confunda tus conductas adaptativas sociales, que no vas a poder integrarte porque no tienes las conductas, porque de repente si gritas, de repente si pegas, de repente si la parte sensorial no te permite que estés en calma, obviamente se confunde a nivel educativo. Pero recuerden, papá y mamá, la mayoría es científicamente comprobado de los niños con TEA pueden ser integrados en escolaridad regular si tienen todo el protocolo y el tratamiento adecuado. Y hay casos obviamente minoritarios que requieren escolaridad especial, pero minoritarios, es decir, que no podemos encasillar a todos los niños con TEA a escolaridad especial. Eso es completamente absurdo. La mayoría de los niños con TEA pueden ser integrados a escolaridad regular porque son generalmente leves y moderados, o sea, grado 1 y grado 2. Escribe Doris Gutiérrez 990, mi hijo a los 7 años fue diagnosticado con TDAH. Tuvo ayuda psicológica, medicación. Ahora a los 17 años fue diagnosticado con Asperger. ¿Qué fue lo que le faltó en el diagnóstico anterior? Pregunta. Faltó el diagnóstico completo de TEA. O sea, no lo diagnosticaron porque hay señales imperceptibles, sobre todo en los niños que tienen un coeficiente intelectual promedio o más arriba del promedio, donde papá y mamá dicen, como él va bien académicamente, yo lo dejo quieto porque es un niño retraído, los tildan de retraídos, de tímidos. No, él es un poquito aislado, pero yo era así cuando era chiquito. Mi papá era así, mi abuelo era así, mi tío era así. Y empiezan a reforzar una idea romantizada de que como mi hijo le va bien en lo académico, yo no observo otras áreas de su vida. Papá y mamá, esto es un llamamiento desde el corazón. Nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos no por el aspecto académico, sino por el aspecto interior. ¿Qué quieren? ¿Qué sienten? ¿Por qué sufren? ¿Qué es lo que necesitan realmente? Lo académico para mí completamente es secundario y está demostrado. Entonces, ese niño no fue diagnosticado porque sencillamente, bueno, pues no tuvo la oportunidad de contar con especialistas idóneos para ese diagnóstico. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Eso quiere decir que en este momento se pueden seguir trabajando todos los aspectos que te comenté, que es la parte adaptativa social, que es la más dura con nuestros niños con TEA. Ya tenemos que despedir tu participación, Nelly, no sin antes agradecer, por supuesto, tan valiosos conocimientos y todas estas palabras de llamado a la reflexión y la información a toda nuestra audiencia. Yo quiero que tú envíes un mensaje final a los papás, las mamás, los tutores, los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, a quienes nos están viendo por acá por la pantalla. Sí, papá, mamá y todos los familiares. Hay luz al final del camino, es un trastorno que se puede trabajar muy fácilmente con el equipo necesario, con la familia involucrada, con todas las características y todas las necesidades, evaluando a cada niño de manera independiente, no todos somos iguales. Es importante que sepan que estamos aquí para acompañarlos, que hay muchísima gente dedicada, de corazón, con vocación verdadera para poder ayudarlos y apoyarlos, que no están solos, que su hijo tiene un trastorno que puede ser resuelto, que puede ser minimizado, que todos esos niños que no les hablan van a hablar, les van a decir papá, mamá, te quiero, esos niños que les cuesta abrazar, que sepan que hay solución y que sepa que es un mito que el autismo es caro, no, y que es comercial, no. Hay estrategias, hay métodos, hay formas y maneras y nosotros estamos aquí para ayudarlos, así que ven y habla conmigo. En esta oportunidad recibimos a Keruan González. Ella es especialista también en familia, es subdirectora del Centro de Atención Temprana Habla Conmigo. Recuerde la cuenta @hablaconmigo.info. Con ella vamos a hablar un poco sobre la familia, ¿no? Esos seres directos a alguna persona, bueno, que en casa tenga, que sufra pues de Asperger o este trastorno autista. ¿Qué hacer la familia? ¿Qué hacer papá, mamá? ¿Cómo? Si evidentemente no es menos cierto que papá, mamá quizás están en ese proceso de negación, debe haber un momento en el que dice, bueno, lo acepto, ¿no? Lo acepto. ¿Cuál debería ser el comportamiento de papá, mamá y el resto del núcleo familiar? Bueno, en principio es súper importante el hecho de que a nivel familiar lo aceptemos como una condición de la familia, ¿sabes? Porque pues ciertamente el niño está integrado en un grupo familiar, no es exactamente, él no lo va
Yo no le pondría la palabra sufrir, yo de hecho siempre le coloco, y siempre que recibo padres les digo, el diagnóstico de Asperger o de autismo es una invitación a caminar el camino del amor de manera diferente, porque simplemente el vínculo familiar no se va a extinguir y entonces es este camino diferente, ¿cómo lo trazo? O sea, yo siempre le describo, bueno, a veces nos imaginamos que tener un hijo va a ser como una rutina, un caminito plano y ya nos tocó una montañita, entonces hay que adaptarnos a cómo subimos esa montañita desde el amor y desde el afecto. Es súper importante que papá y mamá empiecen a observar a los niños desde pequeños y que, bueno, cuando veamos esas diferencias, si esas diferencias nos hacen ruido, pues empecemos a buscar ayuda. Una de las cosas que yo también siempre hago un llamado es que la ayuda inmediata que vamos a recibir normalmente es del pediatra. Y el pediatra no siempre está calificado para manejar o para evaluar autismo. Entonces, si yo voy a donde el pediatra y le digo, mi hijo no tiene lenguaje, y él me dice, espérate un poquito más adelante, yo tengo que buscar un especialista en lenguaje, porque el pediatra es el médico especialista en lo biológico en el niño. Y hay casos que he escuchado, por ejemplo, no, mi hijo o mi hija, no sé, habló a los 3 años, no hablaba. Tú dices, te llama la atención, ¿no? Sí, pero como la orientación inmediata es del pediatra, entonces el pediatra te va diciendo, espera, 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 y en esa espera perdemos un tiempo importante. Entonces, como que cada quien tiene su área específica de abordaje, si yo tengo un niño en mi casa y el niño no me fija mirada, no tiene lenguaje, no tiene sonrisa social, y el pediatra me sigue diciendo como aguántate un poquito y no me refiere con ningún especialista, busquemos un especialista en el área de lenguaje, buscamos un especialista en psicología, buscamos un especialista en terapia familiar o incluso en terapia ocupacional. Pero es importante que desde pequeños empecemos a hacer esa observación para que afinemos el diagnóstico. A más temprano diagnóstico, mejor es el abordaje, mucho mejor es el resultado. No significa que el diagnóstico tardío no tenga resultados, pero obviamente a mayor temprano, mayor plasticidad cerebral y el resultado es mucho más evidente a más corto plazo, ¿ok? Entonces, yo, papá, mamá, también tengo un proceso que es una de las cosas que habitualmente en la sociedad no manejamos. Cuando tenemos un niño con una diferencia funcional, entonces nos centramos en el niño, pero resulta que es que el niño no tiene esa vivencia él solo, él está dentro de un entorno familiar. Tan importante como es abordar el lenguaje, abordar la terapia ocupacional y abordar la situación del niño, es abordar la situación familiar. Es que esta mamá y este papá entiendan cuál es la situación de este niño, que además puedan asumirse coterapeutas, ¿sabes? Que yo entienda qué es el trabajo que está haciendo el terapeuta ocupacional, por qué lo hace y lo pueda sostener en casa. Porque habitualmente lo que un niño recibe en un centro terapéutico son 4 horas de atención, 5 horas siendo muy ideal el trabajo. Sí, pero en casa pasa 700 horas con mamá y papá. Si lo que hacemos en estas 5 o 6 horas no lo sostenemos en casa, pues obviamente también el proceso es más lento. Y eso se hace insostenible si papá y mamá no se forman, si papá y mamá no están informados allí que mira, el lenguaje necesitamos trabajar esto y esta es la pauta que te vamos a dar y hacerle el seguimiento. Porque a veces la noticia de impacto, vamos a llamarle así, o sea, cuando te dan el diagnóstico de impacto, no es tanto para el niño, para el adolescente, sino para la familia, que quizás hace el camino un poco más tortuoso, ¿no? La familia se plantea en un momento del diagnóstico, es como, ¿qué hago con esto? Y ahora, ¿quién me ayuda? Y como hay muy poca asistencia en realidad en el área de familia, porque habemos pocos especialistas en familias para estos procesos de diferencias funcionales o de trastornos del desarrollo, entonces no hay como esa orientación de entender que mamá y papá pasan por un proceso de duelo con toda su fase, que definitivamente yo tenía una expectativa que ahora se ve modificada ante una realidad que yo no conozco y que me atemoriza. Entonces yo tengo miedo, yo tengo depresión y esas emociones paralizan el proceso a nivel familiar. Hay un comentario que escribe Oliver Montoya, mi hijo tiene esta condición y gracias a Dios es una bendición, súper inteligente y además el mejor en natación. ¿Hay deportes específicos? Sí, cómo no. Esos deportes que requieren de movimiento son los ideales. La natación es perfecta para un niño con TEA, el atletismo también, la gimnasia también. Y una práctica que, si bien no es un deporte, nosotros sugerimos es la yoga
porque la yoga les enseña a autorregularse, a respirar, a calmarse, a conocerse. Parte de la dificultad que tienen ellos es que como no procesan los estímulos igual que nosotros, entonces no saben cómo se sienten con un estímulo diferente. Entonces a través de este autoconocimiento, pues ellos reciben bastante apoyo de la que es la práctica del yoga como tal. Y además que el yoga es una actividad que se puede hacer en familia, que el niño se puede integrar con mamá y papá, que los relaja, que además les enseña a regular el movimiento que necesitan. Realmente está súper indicado y además como actividad familiar es ideal también. Ahora, a lo largo de la entrevista hemos hablado de la importancia y la influencia de la familia en casos con este trastorno. Integración en el hogar. ¿Qué puedo hacer en casa si tengo un adolescente Asperger, ¿no? De alguna manera, porque a veces ellos se van a su mundo, ¿no? Y entonces quizás para algunos padres o algunos miembros de la familia es más fácil dejarlos en su mundo que, en su mundo quiero decir, en su habitación, haciendo sus cosas, lo que sea, que quizás integrándose, no pidiéndole a ellos que se integren a nuestro mundo, sino nosotros al de ellos. ¿Qué actividades, qué forma de compartir? Por eso es sumamente importante, y yo siempre lo digo, que papá es el especialista en el niño, es el papá. ¿Por qué? Porque tú eres el que lo conoces, el que pasa mayor tiempo con él, y no lo vas a conocer del todo si no creas un canal de comunicación efectiva. Si bien es cierto que la comunicación es una de las limitaciones del autismo, pues como papás tenemos que buscar la manera de comunicarnos, y eso se logra, mamá y papá, con el amor, que es simplemente atención y tiempo, pasar tiempo con ellos, saber cuáles son sus intereses, integrarlo a mi dinámica familiar. Yo siempre les digo, mira, todos los procesos cotidianos sirven para trabajar con los niños. Vamos a hacer las arepas, véngase a hacer las arepas. Porque cuando nosotros hacemos una cosa tan sencilla como una arepa, que es el agua con la masa, yo estoy trabajando nociones de dentro, fuera, de círculo, de la mía más grande, más pequeña, el trabajo manual. O sea, hay una gran cantidad de procesos que se trabajan en una cosa cotidiana como es el hacer el desayuno. Entonces, es mamá integra al niño en todos los procesos de la vida cotidiana, y que además él se sienta parte. Porque ciertamente, si yo no lo conozco, yo no sé qué es lo que más le gusta, yo no sé cómo él funciona y cómo se integra. ¿Cómo lo integro yo a lo que yo quiero si yo no sé? Entonces, yo siempre les digo, en el autismo hay que ir hasta donde están ellos para enseñarles el camino hasta donde estamos nosotros. Y eso no se logra sino con amor. No hay otra forma de hacerlo, con la paciencia, con el tiempo, con el reconocer la emoción que me mueve en mí. Eso es sumamente importante, porque la emoción es lo que te va a limitar o te va a promover el contacto. Si yo, mamá, no me siento cómoda, si me da miedo, si en realidad me está doliendo la situación de confrontar a mi hijo, yo necesito ayuda para mí. Y eso es importante asumirlo. Yo, mamá, yo, papá, tengo que asumir la orientación que necesito, que me siento con esto, mira, en realidad. Y además es permitirte manejar la emoción, que además es recomendado para todos los papás, no es ni siquiera solamente para estos papás, sino para todos los papás, porque los hijos ahorita nos ponen una cantidad de retos que a veces como que nos quedamos así. Bueno, vamos a ver cómo nos manejamos con esos retos. Ahora, en el tema de la alimentación, que dicen, bueno, no puede comer esto, no puede comer aquello, quizás se te hace imposible la dieta, piensas que es muy costosa, si va a alguna reunión familiar, si va a algún cumpleaños, también el tema de la alimentación, a lo que ellos van a enfrentarse, que no puede comer, qué sé yo, una chuchería, por decir algo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se puede manejar esto? Bueno, eso tiene como varios componentes. Uno es el que nos asociamos dieta con costoso. Y la dieta es simplemente una forma de alimentarnos. ¿Cómo asumimos una forma de alimentarnos? Ciertamente, la mayoría de los niños, es más allá, ahorita están los adultos, los ultraprocesados, la harina, el azúcar, está contraindicado. En estos niños está casi que prohibido, porque hemos visto mejoras importantes con pues, la modificación del régimen alimenticio. Y bueno, cuando nos dicen dieta para niños sin gluten, entonces pensamos en leche de almendra, en cosas que son realmente costosas, y nosotros tenemos aquí en Venezuela muchas cosas accesibles con las que podemos manejarnos con ellos. Tenemos una gran cantidad de tubérculos, y con estos tubérculos se hacen casi que todas las cosas que se hacen con harina, con auyama, piocumo, ñame, con todos esos tubérculos hacemos tortas, panquecas, galletas, ponquecitos, que podemos hacer desde casa, que nosotros en el centro te podemos orientar, pero que es importante que nos aprendamos a manejar.
haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si yo tengo muchos recursos económicos, quizás me es más sencillo, yo no lo creo. Yo creo más que en el recurso es la creatividad y la disposición que yo tengo a aprender, a manejar. Bueno, mira, yo tengo esto, con esto me manejo y le doy la mejor opción de tratamiento a mi hijo. Nos pasa mucho que vemos que es muy difícil. No es difícil, mamá, es cuestión de vamos a aprender a manejar y además eso nos mejora incluso como familia, pues porque no es que el niño coma una cosa y la familia coma otra, es que nos integremos todos en un hábito saludable alimenticio y que podamos manejarnos de mejor forma para la salud de él y la de nosotros mismos. Sí, que de alguna manera, ¿cuáles son los alimentos que están, además del azúcar, qué otro tipo de alimentos están casi prohibidos Obviamente, o hay que evitarlos? Obviamente todos los que es alto en azúcar, como refrescos, bebidas, jugos de estos empacados, todo lo que son las chucherías, hay que aprender a hacerles meriendas saludables, a aumentar el consumo de fruta, todo lo que es harinas, pasta normalmente. Tiene como que, yo les digo, hay que empezar a ser creativos en la cocina y buscarles alternativas. Hacemos una pasta que tiene mucha más cantidad de algún tubérculo o algún vegetal sumado a una harina de arroz, que es la que más les es fácil. La harina de arroz se comporta muy parecido a la harina de trigo, entonces incluso pan podemos hacer con eso. Leguminosas como caraotas, lentejas, arvejas, esas leguminosas se transforman en harina que funcionan también muy bien. Entonces es cómo lo manejo, cómo lo convierto en harina y cómo lo convierto en un alimento que además sea agradable para todos, no nada más para el niño. Además que en el centro de atención ustedes ofrecen talleres de la alimentación, ¿no? En el centro de atención ofrecemos talleres de distintos tipos de alimentación, de manejo de herramientas de la cotidianidad para manejar el niño, de procesos de cómo integramos el juego, la musicoterapia, cómo hacemos esa relación de familia un poco más nutrida, desde incluso la terapia narrativa. Tenemos un equipo bien formado de gente que además se ha interesado mucho en adquirir herramientas para dar las mejores opciones de tratamiento y es súper interesante lo que hemos logrado, por ejemplo, con cuentos, con musicoterapia. La musicoterapia funciona para muchas razones, para estimular el lenguaje, para promover las relaciones familiares, para expresar esas emociones que a veces es que me siento y no sé si es angustia, si es rabia, si es desespero, con un instrumento lo podemos manejar y en el centro tenemos esas herramientas a la mano de ustedes. Pues. Hay una pregunta. Ajá, a ver, bueno, me lo colocas aquí, Yero, mientras leo este comentario que escribe Magdi Romero. Mi sobrino Estea, hasta el 1 año y medio, dijo palabras, luego no habló más y ha sido imposible lograr que él abrace y tenga contacto visual. Y ya tiene 4 años. Definitivamente le ha faltado terapia, porque la negativa o la resistencia a abrazar es porque el estímulo del contacto físico para él es aversivo. Entonces, pero si así como ellos tienen esa disfunción de la integración sensorial, también tienen una capacidad fantabulosa de aprender, que de hecho a nosotros nos sorprende todos los días y que hasta eso lo aprenden. Aprender a tener contacto visual y aprender a abrazar se puede hacer con terapia y con el refuerzo familiar. Si yo lo dejo que no me mire nunca, nunca lo va a hacer. Si yo constantemente le estoy estimulando, mírame cuando me hablas, mírame cuando yo te estoy dando algo o cuando quieres mi atención, él lo va a adquirir. Si yo necesito que hable, pero le resuelvo el mundo, él no va a adquirir el habla porque adquirimos lo que necesitamos. Si yo me dejo guiar porque él me empuja, porque él, y no le digo agua, pan, vamos, baño, yo no tampoco estoy estimulando el lenguaje definitivamente, tía, yo te invito a que busques tratamiento terapéutico porque con la terapia te juro que se logra contacto visual, que haya apertura para recibir afecto físico y se logra el habla definitiva y totalmente. Mi nieto de 3 años a veces camina en puntita de pies. Eso es una característica típica. Lo que sucede que también que hay que evaluar. No se te puede decir que un niño que camina de punticas es 100% seguro que sea TEA, porque puede estar copiando una conducta, porque a lo mejor hay algún estímulo visual. En esos casos, abuelas, ante la duda, mejor evaluar. Si yo creo que hay una conducta que me está haciendo como ruido, es preferible evaluar y hacer el abordaje a tiempo que quedarme con la duda y dejar que el tiempo pase
en contra del avance del niño, pues. Pilar Álvarez escribe, buenos días, mi hijo es autista, es inteligente pero para aprender muchas cosas, pero no ha aprendido a leer, perdón. Claro, si no habla le va a ser muy difícil leer, porque tenemos un funcionamiento, una construcción de pensamiento que tiene un orden. Entonces yo tengo que ganar el movimiento, posteriormente el habla y posteriormente la lectura. Si yo tengo dificultades en el movimiento y en el habla, se me va a dificultar siempre la lectura. Por eso es que tenemos que trabajar al unísono todos, y por eso es que no es que, bueno, el niño va ahorita a terapia de lenguaje exclusivamente. Nosotros abordamos multidisciplinariamente el caso, porque los niños siempre requieren más de un especialista, entonces nosotros trabajamos de manera integrada y hacemos un plan conjunto para sumar a favor del niño. Nosotros siempre queremos construir con la familia el equipo a favor de los niños. Somos la familia y el grupo de terapeutas los que vamos a hacer que ese niño avance. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Kenuan González, subdirectora del Centro de Atención Temprana Habla Conmigo. La cuenta es @hablaconmigo.info, la tiene ahí en pantalla. El 2 de abril, recuerden, hay una concentración en Parque del Este, ¿no? Sí. Siempre en las fechas en las que celebramos como efemérides, hay como marchas, no sé qué, y nosotros en Habla Conmigo quisimos abrir como una pauta. Vamos a hacer no una protesta, sino una visibilización a través de un abordaje, digamos, masivo. Invitamos a todas las familias a que vayan, vamos a estar todos los especialistas para satisfacer sus dudas, para hacer ejercicios específicos, para que vean una muestra allí de lo que de repente es el cuento como una herramienta, la risa como una herramienta, la música como una herramienta, lo que hace el terapeuta del lenguaje, el movimiento con el terapeuta ocupacional, la estimulación. Tenemos una estimuladora maravillosa, una psicopedagoga que de verdad muy, muy recomendada, más una persona súper dulce. Entonces todos vamos a estar allí un poco dándoles una pildorita de lo que hacemos en el centro para darles un regalo por el día, para que además podamos ser todos visibles ese día en el Parque del Este, y para que además sumemos a favor de que la sociedad nos vayamos integrando de mejor manera. Porque definitivamente, lo decíamos antes, todos somos parte de esta sociedad, de este mundo, y cada ser humano, cada individuo, por muy extraño que a usted le parezca, vino a cumplir un plan de vida y una gran misión. No está en nosotros juzgar a qué vino tal o cual persona, simplemente respetar el camino y respetar los pasos de cualquier persona.